El río Indio es de contrastes. Cada año, entre enero y abril, su caudal se reduce al mínimo en una marcada temporada seca. De mayo a diciembre, las lluvias lo transforman en una corriente impetuosa, capaz de provocar crecidas repentinas e inundaciones como la del 2006, que dejó víctimas fatales y marcó a la cuenca. Es muy normal en las cuencas de Panamá, ya que las cuencas, a pesar de que vemos ríos muy caudalosos, estas cuencas pertenecen a ríos muy cortos. Entonces, el tiempo de reacción o el tiempo de concentración, como se diría hidrológicamente, es muy corto. Por eventos de precipitación de algunas horas, con alguna intensidad, ya vemos inundaciones en los tramos bajos. Para Víctor Gómez, especialista en protección ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá, este comportamiento cambiará a partir de la regulación de su caudal. En el tramo medio de la cuenca, la propuesta contempla la construcción de un reservorio multipropósito con un valor agregado, ayudar a prevenir inundaciones en la parte baja del río. ¿Cómo hacen esto las presas? Las presas funcionan como una tina de agua. Una tina de agua que retiene los grandes eventos de precipitación para que el agua no fluya de manera directa en los cauces de los ríos, provocando inundaciones aguas abajo. Al tener una estructura de presa, toda esta agua que cae, producto de las precipitaciones, se retiene en el embalse hasta posteriormente ser vertida de una forma más apaciguada, sin causar daños como los de las inundaciones. Antes de los estudios del río Indio, la Comisión del Canal de Panamá ya había descartado opciones como la del Guayano por su alto costo, la complejidad de trasladar el agua y las severas consecuencias urbanas y sociales que implicaría. No se trata de un proyecto improvisado. Los estudios sobre el río Indio se remontan a la época de la Comisión del Canal, aclara el joven ingeniero, mientras recorremos un trayecto de 30 kilómetros desde la cuenca media hasta su desembocadura en Donoso, Colón. Es un proyecto que se ha venido estudiando a través de los años. Ya se realizaron estudios en el 99, se han realizado estudios en el 2015 al 2019 y esta podría venir siendo la tercera o cuarta incursión que se hace en la cuenca del río Indio. Pero el río Indio no es solo un recurso hídrico, es una arteria que por décadas ha dado vida a extensos territorios, marcando el pulso del quehacer rural. Pero esto ha requerido también una gran comunicación, divulgación, sensibilización ante las distintas comunidades. Para esto, la Oficina de Proyectos Hídricos, con algunos contratistas, se han acercado a las distintas comunidades, se han preparado volantes, se ha utilizado la radio, se piden el permiso a los dueños de predios cuando hay que ingresar a alguno de los predios, siempre se comunica primero, se evita totalmente cualquier tipo de confrontación y ante alguna negación o alguna negatividad para hacer algún estudio, simplemente seguimos adelante. Tenemos sociólogos, trabajadores sociales que se han involucrado con las comunidades, se han compenetrado con distintos líderes que ante los gobiernos locales, ante las gobernaciones, ante los estamentos de seguridad, siempre se comunica también todas las actividades que se van a realizar. Actualmente el proyecto del río Indio ha avanzado un 35% en su fase de diseño conceptual, etapa en la que se establecen la visión y la viabilidad antes de abordar los detalles técnicos. Para ello se realizan estudios geotécnicos, topográficos, batimétricos y de caudal ambiental, además de monitorear 17 puntos de muestreo a lo largo de la cuenca. Estos estudios implican modelaciones, estimaciones de caudales mínimos, estimaciones de caudales máximos, comportamiento hidráulico, cambios geomorfológicos, la demanda del uso por la población y la demanda necesaria para mantener lo que es el ecosistema y la biodiversidad en la cuenca del río Indio. En el tramo bajo, los estudios se enfocan en corrientes, oleajes e intrusión salina, con el fin de preservar la navegación y la vida costera, aspectos esenciales en la dinámica de las comunidades que dependen del río. Pero se están realizando los estudios de batimetría para mantener esa navegabilidad y que el impacto sea el mínimo posible.
En estos momentos no se puede determinar o no podríamos decir cuál es el caudal ambiental y cuáles van a ser los cambios geomorfológicos. Sin embargo, puedo mencionar y garantizar que se están realizando los estudios para conocer esto previo al inicio de la construcción del proyecto. La propuesta también incorpora un corredor natural de 1.200 hectáreas alrededor del futuro lago, destinado a reubicar especies y conectar el corredor mesoamericano con el Victoriano Lorenzo en la zona del Cerro Gaital. Hemos identificado que más del 50% es zona donde tenemos pasto, es decir, no hay bosques. Sin embargo, es cierto que el resto tiene un 47% de bosques, pero está muy fragmentado. En el momento en que vayamos a tener esta fase de llenado de este reservorio o de este lago, tendremos un programa muy exhaustivo para hacer rescate de fauna y también rescate de flora, y nosotros hemos pensado crear en todo el contorno del lago un corredor natural, es decir, va a ser un área donde podremos albergar esta fauna y flora y también los vamos a estar restaurando. Ahora bien, alrededor del lago existen otras áreas boscosas en donde nosotros vamos a fortalecerlas para que también estas especies las puedan tener disponibles las comunidades y que no falten los alimentos para las comunidades, las medicinas y también para la fauna y flora que va a ser reubicada. Esto con un acompañamiento robusto por científicos, por biólogos y por otros especialistas, donde nos vamos a asegurar a tener un manejo, una documentación para que todo se lleve de una manera respetuosa y cuidadosa. También se clasificarán especies bandera que se utilizarán como símbolo para promover la conservación de los hábitats de la cuenca. Desde sus nacientes aguas, pasando por la cuenca media hasta llegar al tramo bajo, el río Indio recorre distintos paisajes. Estudiar su parte alta, donde se conservan los bosques más frondosos, es fundamental. Permite comprender cómo fluye el agua, proteger su calidad y planificar su uso. Y por eso el canal no solo estudia a nivel de evaluación ambiental, no solo estudia la zona del lago, también estudiamos desde donde nace el río para que sea una propuesta integral cuando lleguemos al momento de hacer un estudio de impacto ambiental. En este momento nos encontramos en el área donde precisamente nace el majestuoso río Indio, un río que es una frontera natural donde comienza esa producción de agua que viene desde Cerro Gaital, todos esos ojos de agua que naturalmente drenan por estos cerros que tienen altitudes de 1.100 metros, se llama la zona de recarga hídrica. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay buena salud? Por la calidad de los bosques. También porque tenemos indicadores que utilizan, por ejemplo, productores del área, donde tenemos aquí la producción de berro, algunos culantros y otro tipo de legumbres. Si hubiese alguna contaminación, se le echó algún químico, el berro nos cambia de ese color morado. En los próximos meses vamos a iniciar una actualización de los estudios ambientales, de los ríos, de los bosques. Vamos a identificar todas esas especies de fauna y flora que se encuentran en el territorio, que son importantes volver a estudiar y conocer sus condiciones. Por ejemplo, las personas en el territorio construyen sus viviendas con madera extraída del bosque. Aquí las comunidades obtienen muchas de sus medicinas desde el bosque. Entonces el bosque para las comunidades de Río Indio representa un servicio ecosistémico. El que vive en este territorio se identifica con el río Indio. Por eso que cuando hablamos de río Indio, aunque yo viva en el tramo alto, en el tramo medio o en el tramo bajo de la cuenca, me identifico como río Indio. Esto es muy interesante y de allí que culturalmente el río Indio irriga sus comunidades de forma natural. Familiar y producción, dice, de animales. El reto es enorme. Agua para el futuro, sin sacrificar la riqueza natural ni la identidad cultural de las comunidades. La visión, lograr que el lago del río Indio no sea únicamente una obra hidráulica, sino un legado ambiental y social que equilibre desarrollo, conservación y vida comunitaria. Con cámara de Jaime Flachi, soy Mirta Rodríguez para CERTV Noticias, El Poder de la Verdad.